Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con Tomás Quintero. Tomás es un psicólogo, psicoanalista, escritor. Además, tiene una comunidad en redes sociales que se llama Lisérgicos y también tiene su podcast, El Buen Trip, en el que aborda diferentes temas de la salud mental y de la mente humana, más bien, digamos. Tomás, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir este espacio con nosotros. No, gracias a ustedes. Yo siento que es como un privilegio sabroso. Se siente de una vez que el espacio es como flexible, como que vamos a parchar, a conversar sabroso. Esa es literalmente la idea, Sí, exactamente. Vamos a sí, sí. pasar una conversación como de amigos que se acaban de conocer. Total. Tomás, tú llegaste hace 8 años acá a Colombia. Tú vienes de Venezuela, naciste en Venezuela. Cuéntanos un poco en qué momento tomas la decisión de migrar, salir de tu país. Pues sabemos que en Venezuela estaban pasando varias cosas ahí como complejas, pero un poquito cómo lo viviste tú. Yo soy muy visual, entonces voy a intentar que ustedes se metan en la película Epa. Eso, conmigo. me encanta. Imagínense que yo salía de mi apartamento y podía ver hacia la calle y en la calle entonces lo que yo veía era fuego, ¿no? Estaban las protestas todas las noches, gente luchando en las calles, tiran piedras, botellas a los militares nos tiran bombas lacrimógenas hacia el edificio, digamos lo normal, ¿no? Lo que sucede en todas Sí. Sí, partes. sí. Y en ese entonces yo le decía a mi novia, pues yo era uno de estos tipos que cree profundamente en la democracia y que uno tiene que hacer todo, ¿no? Para que las cosas cambien. Y yo le dije a ella, mira, yo creo que las cosas están cambiando, el país está tomando un rumbo distinto, la calle está muy caliente, yo creo que podemos tumbar al gobierno. Dame un tiempo, ¿no? Dame un tiempo, porque ella, desde que me conoció, me dijo, tú me gustas mucho y yo sé que va a ser una excusa para quedarme en Venezuela, yo me quiero ir. Y le dije, Dame un tiempo, parece que las cosas van a cambiar". 3 doritos después, las cosas no cambiaron. Las cosas se pusieron cada vez más complicadas y yo tuve que decirle, bueno, se venció el tiempo, ok, vámonos. No fue porque pensé toda la vida en vivir fuera de Venezuela. A mí me gustaba mucho Venezuela, era un lugar genial, en otro momento. Pero los espacios se fueron reduciendo y afortunadamente yo tenía empresa y se dio la oportunidad de venir a hacer negocios en Colombia, a venir a crear cosas en Colombia. Y nada, los dos dijimos, perfecto, vamos a desarrollar esto ya. Ella también, mi esposa, decidió montar empresa acá. Los dos llegamos a crear empresa. Fue como lindo porque fue un poco salir de la catástrofe, pero también con buen pie, a montar algo, a inventar cosas, a Sí, aportarle a Colombia, ¿sabes? Entonces, hasta cierto punto se sintió como una huida a victoria. sí. Tú venías ya como con el plan, bueno, vamos a arrancar en Colombia como a construir esto, tenías como una idea así súper estructurada, o más bien todo como que fue fluyendo acá. Uno siempre tiene, bueno, o al menos en mi caso, yo siempre tengo ideas muy bien estructuradas que terminan no sucediendo. Soy Yo especialista en sí. eso. Entonces, no, a ver, lo que ella vino a hacer se mutó un poco, pero terminó montando varios negocios acá. Y yo venía como con la empresa que tuve toda la vida en Venezuela a abrir una sucursal acá. Y operó durante un tiempo hasta que decidí como soltar ese negocio. La empresa todavía existe incluso, pero decidí desprenderme de allí. En el camino he hecho cualquier cantidad de cosas en Colombia. Es curioso porque la gente me conoce como psicoanalista, pero yo, en mi vida adulta he sido empresario toda la vida. Y he sido socio de empresas de arquitectura, he sido socio de empresas de modelaciones de negocios, he sido socio de empresas de comida, de entretenimiento, de mil cosas. Siempre ha estado como esta vena de crear asuntos. Y he desplegado un montón en Colombia. Muchos han fracasado. La pandemia se comió Qué momento, unos sí. buenos temas, pero también me permitió algo de lo que conversábamos fuera del programa, que es ese momento estelar en el que la humanidad entendió que podía hacer psicoanálisis por videollamadas. Sí, que No, cambió la historia completamente. completamente, ¿no? Recibir atención a través de videollamadas era algo
un poco impensado por la mayoría de la gente. Luego en la pandemia se volvió como necesario y en mi caso fue como una plataforma brutal porque a mí me conoce gente no solo de Colombia, sino de todo el mundo y que de todo el mundo pudieran levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo también quiero y necesito y me cae muy bien que sea por videollamada porque no puedo salir de mi casa. Eso me ayudó mucho. Y me encanta que toques ese tema porque nosotros en un par de episodios abordamos el tema de la salud mental de los inmigrantes, que nos parece que es algo muy sensible y no muy explorado o no muy puesto en la mesa en conversaciones. Sentimos mucho que pasa algo y es que hay como un juicio a los que se van del país y fracasan. No son capaces de asumir la nueva realidad, el nuevo momento y tienen que devolverse porque no fueron capaces. Y hay un miedo gigante a volver porque si vuelves, fracasaste. Entonces se aguantan unas terribles que llegan en el peor escenario a suicidios, que fue algo que nos pasó en un episodio que grabamos poco, que nos contaron una historia de esas. También tenemos otra hipótesis, voy a empatarla con otra cosa, y es que es muy raro porque nosotros los latinos somos muy migrantes, Mm. pero somos muy apegados a nuestras raíces también, a nuestro folclore. Entonces decíamos, pero ¿por qué nos gusta irnos tanto? O sea, obviamente hay un tema económico que nos obliga, que nos Transversaliza. empuja, Ujú. pero no todos, hoy las generaciones nuevas, no todos se van por condiciones económicas. Muchos por explorar, por estudiar, por conocer el mundo, que está también tan de moda y tan aspiracional. Mm. Eh, pues crees, Tomás, ¿qué es lo que nos pasa a los latinos? O sea, que nos vamos, pero estamos allá añorando y añorando y añorando nuestra realidad. Yo digo que más allá que los latinos, lo primero es que los seres humanos no sabemos estar en general, aquí, ahora, en este instante. Y nos vamos de muchas maneras, ¿no? Nos vamos de todas las maneras posibles. En el pensamiento, nos vamos con nuestras patrañas, nos vamos. Y emigrar es una manera de irse. ¿Qué pasa? Que quien no sabe estar, se puede ir a cualquier lugar del mundo y no le funciona. Y de esos hay muchos. Yo siento que el que emigra creyendo que todo se soluciona emigrando, muchas veces fracasa. Me da la impresión de que incluso noto, porque curiosamente muchas de las personas que asisten a consulta conmigo son colombianos en Australia, Sí. venezolanos en Miami. Es algo muy, muy común. Y escucho las experiencias del que va llegando, del que tiene rato, del que ya se asentó. Y uno dice, quizás la gente que se encontraba mejor, que lograba hallar la felicidad un poco antes de emigrar, cuando emigran, pues pueden ampliar su capacidad porque tienen más acceso a recursos, porque tienen más seguridad, porque no los persiguen, porque comen, por lo que sea. Pero siempre hay algo de eso que va con uno, ¿no? En el equipaje vital, que es esa capacidad de poder estar y sentir y soportar el disfrute y pasarlo bien, ¿no? Eso no lo tiene todo el mundo. Con respecto al asunto de lo de juzgar, a mí me parece que es muy curioso porque se juzga en todas las direcciones. En términos del asunto de emigrar, el que se queda juzga a veces al que se va para poder justificar por qué él se ha quedado. El que se fue juzga al que se quedó porque no tiene, ¿sabes?, la capacidad para tomar decisiones e irse de ese pedazo de país, ¿sabes? Y creo que es como una justificación que todo el mundo intenta darle a por qué toma las decisiones que toma. Y luego, como están montadas todas estas, como esta pequeña amenaza de juzgamientos entre todas las partes involucradas, cuando cualquiera de las partes fracasa, sirve para alimentar la idea de que en verdad había que juzgarlo, ¿no? Es como nefasto, porque el que se quedó en Colombia y le va mal y se quiebra, entonces los de afuera dicen, Ah, te dije, te tenías que Yo ir. lo sabía, Te ya. tenías que ir. Y es macabro, es cruel, nos reímos hoy, pero creo que a todos nos ha sí, sí, pasado, lo hemos claro. vivido, ¿no? Sí, Hemos sí, sí, recibido las sí. miradas de los que se quedaron en el país diciendo, ¿por qué nos abandonaste, no? Había que luchar un rato más. Y yo creo que de lo que se trata finalmente es de que cada quien encuentre una forma donde esté de habitar su presente
y estar más tranquilo. Si eso a algunos nos implica movernos, pues maravilloso. Tomás, hay algo que a mí me genera como mucha duda y es que desde mi ignorancia, desde el poco conocimiento que tengo de la psicoterapia, pensaba que el lenguaje pues, y la comunicación era una parte fundamental. Entonces, cuando estaba en Australia y en algún momento, pues yo y en algún momento sentía que necesitaba ayuda y yo decía, pero ¿cómo voy a buscar ayuda en inglés si no es mi lengua materna? Si por muy bien que pueda comunicarme, nunca voy a lograr expresar al nivel mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, que ya es difícil, sobre todo para la cultura nuestra, que siento que desde pequeños pues nunca ahondamos en esos temas y ya nos cuesta, pues en otro idioma nos cuesta mucho más. ¿Tú crees que es posible recibir una buena terapia en otro idioma o definitivamente es mucho mejor irse como por la primera lengua? A mí me parece que para no recibir ninguna, intente hablar en inglés con el que pueda. Digo, para no Sí, recibir Sí, ninguna, sí, ¿no? sí, Sí. sí, total. Pero definitivamente nosotros tenemos una relación muy estrecha entre nuestra manera de padecer y nuestro lenguaje. Las dos cosas son inseparables. Yo padezco con las palabras que tengo para padecer, de la misma manera que amo con las palabras con las que fui habitado para entender el amor. Entonces es como un asunto más o menos inseparable. Los seres humanos somos constituidos por el lenguaje y cuando el lenguaje nos penetra desde la infancia, lo hace con determinados códigos, de determinadas formas. Eso es ineludible, nos va a acompañar toda la vida. Y cuando le queremos dar tratamiento a esa cosa que nos hace daño, hay que usar esas palabras. Insisto, si usted no tiene acceso a poder hacerlo con alguien en su idioma y usted está en un punto de desesperación, vaya y guachihuachee en la Sí. conversación y explique cómo pueda, porque algo pasa al mundo de los símbolos, así sea en inglés, y usted logra sacar del sistema. Pero definitivamente ayuda muchísimo poder expresar en lengua materna, porque es en la lengua en la que fueron inscritos esos símbolos que duelen, ¿no? Cuando alguien dice, no sé, me abandonaron. Ese me abandonaron puede haber tenido eco tantas veces en la vida y un peso mucho más fuerte que decirlo en otro idioma, ¿no? Tiene unas connotaciones diferentes. Creo que ese detalle en el lenguaje es importante. Ahora, yo mismo me he puesto mucho a razonar al respecto porque resulta que yo atiendo gente de todo el mundo, todos hablamos español, pero definitivamente no es el mismo español. Ah, La mitad de mis analizantes son colombianos, otra buena parte son mexicanos, otros son españoles, otros son venezolanos, tengo argentinos, chilenos. Mi acento es extraño porque es que yo paso todo el día hablando con gente de diferentes partes del mundo que hablan un español. La verdad es que siempre igual el lenguaje deja un espacio en el que nunca nos entendemos, ¿no? Nunca alcanzamos a entender la totalidad de la cosa. Siempre es un puente para podernos comunicar, pero va a haber algo allí que ni siquiera para los que hablamos el mismo idioma. sí, sí, Se siempre hay una parte del pierde, lenguaje se Siempre. pierde. Pues yo quería preguntarte una cosa, y disculpa si de pronto cometemos imprecisiones, nos puedes corregir de si decimos terapia y no es así. Y me gustaría mucho que nos aclararas un poquito como la diferencia entre una terapia, sé que es una gran pregunta, Ujú. entre el psicoanálisis, una terapia de psicoanálisis y de otro tipo de terapia de De una psicología psicoterapia, clínica, sí. exactamente. Bueno, no hay nada que corregir primero, eso está como muy bien planteado. Es un asunto más allá de la forma, ¿no? Porque la gente se puede enfocar en la parte estética. Bueno, aquí hay un diván, allá no. Eh, es un asunto ético, primero. La diferencia es estructural. Los psicoanalistas no creemos en el cuento de la normalidad y la anormalidad, la patología y el que está sano. No, eso para nosotros no existe. Creemos que esos son síntomas de cada momento de la civilización. Se elaboran algunos cánones, se establecen algunos estándares y se dice que eso es lo que está bien y aquello es lo que está mal. Para los psicoanalistas eso no existe. ¿Okay? Nosotros no somos un síntoma de nuestra época. Y eso nos ayuda muchísimo, ¿no? A establecer un puente a veces para el que
Su padecer es que no hace parte de la sociedad porque su síntoma es un lío, ¿no? Hablo de ejemplos concretos. La homosexualidad estaba dentro de los libros de psiquiatría catalogado como un trastorno, ¿no? Si yo intervenía como psicólogo en 1950, yo tenía que intervenir partiendo de esa premisa, que yo tengo que tratar a este sujeto por este lío que tiene. Como psicoanalista en 1950, ni en el 2050, ni en el 3000, yo tengo que hacer eso, porque es que a mí no me interesa que es normal y que es patológico, eso no es importante, eso no es relevante. Yo me dejo guiar por el deseo del sujeto. Digamos que ese sería como un primer punto diferenciador. El psicoanálisis además cree en el inconsciente. Esto no es parte de muchas escuelas psicológicas. Creemos que hay un sistema psíquico que nos gobierna y que no es consciente. Es el que produce los sueños, es el que produce los síntomas, es el que nos enreda la vida. Los psicoanalistas ponemos al inconsciente a hablar. De eso se trata un poco nuestro abordaje también. Yo diría que estas dos cosas generan una práctica distinta, en la que, como yo no pretendo llevarte a la normalidad, ni estandarizarte, ni que cumplas con determinada cosa, ni curarte de ninguna enfermedad, y creo o supongo que hay una división interna en ti que está gestando eso, mi manera de intervenir tiene que ser distinta. Y sobre todo por un tercer elemento, que es que nosotros creemos que los sujetos buscan algo más allá del placer. Esto es como lo más incendiario del psicoanálisis. En todos lados nos dicen que los seres humanos están buscando placer. Bueno, solo hace falta ver las vidas de los seres humanos para saber que es falso. O sea, si tú examinas la cotidianidad, te pones a ver a tu entorno, por no decir a ti mismo porque cuesta más, notarás que la gente está procurándose sufrimiento por todos lados, de muchas maneras distintas. Incluso cuando toca descansar, se ponen a ver Netflix a llorar con la serie del momento o a aterrorizarse con la película del momento, ¿no? Porque nos gusta sentir un repertorio emocional muy amplio que va más allá del placer. Todas las escuelas de psicología dicen lo contrario. Dicen que nosotros estamos motivados por el placer. Y el psicoanálisis dice, no, aquí hay cosas mucho más complejas. Entonces, cuando tú miras al sujeto desde ese lugar, intervenirlo implica hacer cosas distintas. Implica reconocer que a ese sujeto le gusta algo de él, le gusta su padecer. No se quiere soltar de sus síntomas. Le encanta sufrir también, ¿no? Quizás suena un poco rudo, pero esto es lo que pasa realmente. A mí me parece fascinante el tema del psicoanálisis. Yo he intentado como interpretarlo un pedacito. Cuando me hablan del consciente, del inconsciente, lo hablamos mucho, Laura y yo, trato de pensar como en un círculo con una raya en la mitad. No sé por qué tengo esa idea. Como que abajo, en la parte inferior del círculo, está el inconsciente y en la parte superior está el consciente. Y ese inconsciente lo creamos con nuestra historia de vida, desde que nacemos, las relaciones con el otro, la historia de nosotros. Y a veces, como que esa rayita deja pasar unas cositas al consciente y, ¡puf! Y ahí como evoca Dispara. exactamente, o felicidades o tristezas o no sé qué, pero no sabemos de dónde vienen, pues porque están en el inconsciente, valga la redundancia. Porque pensando en el inconsciente, son como ideas que tenemos escondidas, que el cerebro decide esconder o guardar, o que es el inconsciente un poco. Lo puedes ver desde dos ópticas, y las dos son reales, ¿no? Una es como material. Hay material que no es consciente. Ideas, sentimientos. Pero lo interesante del inconsciente es verlo como estructura psíquica. Es la estructura que nos piensa. Nosotros somos el resultado, un producto. Lo que está hablando hoy acá es un producto de una cantidad de operaciones que suceden de manera no consciente. Esa estructura, ese código de programación que está allí y que genera una y otra vez la consecuencia que es mi vida. Lo hace intentando repetir las mismas cosas una y otra vez. Es decir, nosotros a temprana edad, como dije, atravesados por el lenguaje, se generó ese código de programación. Ese código de programación está incesante, haciendo lo mismo una y otra vez, todo el tiempo, atrayendo personas que vayan con la película, que se quiere repetir. El que no funciona muy bien lo saco, traigo otro que se parezca otra vez a la película, repetimos las mismas cosas una y otra vez. Eso es el inconsciente. El inconsciente es lo que gesta un sueño. Eso que produce un sueño.
insisto, eso que hace que le dé un dolor de rodillas al que tiene una relación particular con su rodilla y su padre, por poner un ejemplo. Esa estructura psíquica que articula el síntoma es el inconsciente. Tomás, me parece súper interesante lo que estás diciendo, sobre todo llevándolo un poquito al terreno de la migración, y es la relación que tiene la cultura con el inconsciente. Que a la final, lo que tú estás un poco explicando, siento yo que sucede cuando nosotros decidimos emigrar y de pronto empezar de cero en otra parte, donde todo ese panorama, todo ese entorno se modificó y esa programación que nosotros tenemos y empieza a dar unos resultados, pero esos resultados contrastados con todas las diferencias que estamos teniendo, pues empieza a generar también una frustración, que yo creo que la frustración, diría yo, que es algo como muy común dentro de muchas de las personas que decidimos emigrar, y es como ese sentimiento de esto me supera, no soy capaz de gestionarlo, y ahí inmediatamente me siento frustrado y entré en el hoyo. Hay un papel creo que muy importante con el tema de la frustración y es como los imaginarios que tenemos a veces hoy con las redes sociales, como esos imaginarios cuando uno se va y migra, la versión que se cuenta de las historias de cómo yo, una persona con estas prácticas culturales, con esta historia, estoy conquistando el mundo en otra parte. Y creo que eso sí que ayuda a generar más frustraciones. Yo creo que frustraciones siempre hemos tenido ideales imposibles. A la humanidad le encanta esto. O sea, sí, creo que cualquier pedazo de piedra o papel que relate la historia de los humanos habla de ideales imposibles. Solo que ahora quizás los vemos todo el tiempo y es como los estamos como mirando en el teléfono de manera constante. Esos ideales invaden la realidad de una manera avasallante. Creo que por ahí puede venir quizá la diferencia. Como es un recordatorio constante del ideal imposible. Y a la hora de emigrar, como dices tú, las historias que se suelen contar crean unas expectativas, crean unas ideas que en muchos casos son absolutamente disparatadas. Estoy recordando en este momento, casualmente, el asunto de colombianos en Australia. Ha sido muy frecuente escuchar en consulta, esto no es lo que me dijeron. Es que claro, veo las fotos, veo no sé qué, además la gente le encanta narrar historias de éxito, es parte de la película. Yo tengo que poder narrar una historia de éxito aunque no me sea propia. Y le regalamos esas expectativas a otros, vendemos humo y ese humo hace que la gente se intoxique, ¿no? Que queden ahogados en ese humo cuando les toca la realidad y se enfrentan a que todo es distinto, a que nada se parece. Hablando del asunto del inconsciente, es como uno a veces puede sentir que se preparó toda la vida para un juego que tenía muy bien medido y de repente te cambian todas las reglas, pero a mitad de juego tú tienes que seguir jugando y el banco sigue cobrando y es la versión macabra del monopolio, ¿no? Como, ahora vamos a jugar pero con otras reglas y está en otro idioma y tienes que aprender el idioma mientras juegas. Y uno ya no sabe qué hacer, ¿no? Y ya los hoteles no son hoteles y ahora hay que pagar otro tipo de impuestos. Y creo que emigrar demanda una capacidad adaptativa enorme, ¿no? De romper cosas que hay que romper, de doblar otras, de ser resiliente ante la cambiante realidad. Y esto no mucha gente lo tiene, la verdad. Muchos creen que se trata de ir y trabajar duro. No, no, no. Es ir y cambiar. Cambiar quién eres. Si tú no estás dispuesto a eso, vas a sufrir un montón. Hemos hablado varias veces que también el hecho de emigrar supone como una despersonalización, porque tú eres quien eres en el entorno en el que construiste esa versión de ti, pero una vez sales de ahí, ya no te reconoces. Entonces ese proceso suele ser muy difícil de afrontar en otro lugar. Nosotros somos como seres también en relación a nuestro entorno y a la mirada del otro. Cuando el otro cambia drásticamente, cambian, por ejemplo, nuestros ideales. Es muy charro, pero yo hoy
lo que más quiero en esta vida es un pedazo de tierra en el oriente antioqueño. Así me he transformado. Cómo mis ideales fueron cambiando tanto. Fueron cambiando porque me coloqué en una sociedad distinta que valora la naturaleza, que valora el oriente antioqueño como si fuese lo último que hay en el planeta, que hay que proteger, cuidar, querer. Y ya yo hago parte de esos afectos. Entonces comienzo a jugar un juego distinto. Si yo intento sostener mis ideales, que lo he visto suceder muchas veces, el venezolano que llega acá o llega a cualquier parte del mundo e intenta vivir su misma vida puesta en otro lugar. Que es casi un imposible. Que es casi un imposible. Aunque se compre la misma harina pan, aunque haga los mismos platos, vea a los mismos 4 amigos, la realidad se encarga de ejercerle una presión que luego se vuelve insoportable, porque es todo diciéndote, la vida cambió, date cuenta. O lo usas a tu favor y cambian tus ideales, tus maneras, cambia mi acento. Yo no hablo igual a como yo hablaba y me parece maravilloso y ojalá en 10 años yo hable más raro todavía y yo no sé, quizá termine hablando paisa. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder explorar, creo que es una de las cosas que nos permite emigrar, todo el repertorio de lo que puede ser humano cuando uno se quita la pendejada de que uno pertenece a una tierra en específico, ¿no? Como si no fuese propiedad de aquella cosa. Entonces yo tengo que ser así y hablar así el resto de mi vida y tener estos ideales y tener estas fantasías y estas formas de vincularme, ¿no? Vamos a aprender de todo ese repertorio. Ustedes que han viajado bastante, estoy seguro que se han coleccionado pequeños detalles de cada cosa, Sí, claro. que se los llevan a donde vayan y que ustedes dicen, ¿cómo yo podía vivir sin esto? ¿Ah? Sí. Sin Literal. esta forma de saludar, sin esta forma de abrazar, sin Total. esta forma de... Son colecciones que uno hace en la medida que la vida es más rica. Incluso el lenguaje. Nosotros hemos descubierto que en diferentes partes del mundo hay palabras que son más útiles para expresar cosas que nosotros no las teníamos. Parchar. Sí, eso. La palabra parchar, el que inventó eso, no hay un equivalente, no hay un parche en ningún otro idioma. Sí, Perfecto. literal. Sí. Se queda uno con esas cosas. Total. Cuéntanos, Tomás, ¿cómo ha sido ese proceso tuyo de adaptación aquí en Colombia? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo lo has sentido a nivel laboral, profesional, social? Hablamos ahorita de eso, de la palabra éxito, que es muy, muy chistosa, pero Tomás es un caso de éxito, es un profesional exitoso. Probado acá, caso de reconocido. Y me parece como bacano contar también esa versión. Una pregunta, Tomás. ¿tú ya ejercías el psicoanálisis desde Venezuela o fue algo que descubriste acá? No, ya yo ejercí el psicoanálisis de Venezuela, pero producto de tantas cosas y de mis creencias limitantes, yo pensaba que lo más lógico acá era darle duro al asunto de empresa. Porque llegar a un lugar nuevo, a donde uno no lo conocen, a ser psicoanalista, que es un asunto que se hace con arraigo, de voz en voz, la gente te va recomendando, para mí no tenía como mucho sentido. Luego, el asunto de las redes sociales cambian el juego, porque permiten ese voz a voz con mucha violencia en todo el planeta. Pero, insisto, la pandemia cambia el juego más aún porque dice, es que realmente usted puede tomar cita con este señor desde cualquier lugar del mundo. Creo que eso como que me facilitó un montón. ¿Y qué es lo que más te ha costado? O sea, que tú dices como Bueno. estar acá en Colombia me ha hecho difícil esto, no sé. Mira, yo llegué cuando los venezolanos éramos raros en Colombia, ¿no? Sobre todo en Medellín. Entonces éramos unos tipos como, además muy bien vistos. Aquí, ¿ve? Los venezolanos, qué rico hablan. Fue hace mucho tiempo. Y fue muy fácil todo. Me parece que la gente de Medellín es el principal motivo por el cual me gusta estar acá. La gente de Medellín. Es increíble. Me abrieron los brazos de todas las formas posibles. Siempre en Medellín he entendido que toma un par de pasitos poder entrar a la intimidad, pero cuando usted entra en la intimidad, eso pasa derecho. Y si bien soy un probado caso de éxito, también he sido un probado caso de fracaso. He fracasado muchas veces, he quebrado, he tenido muchos líos. Y yo he valorado mucho más cómo me han tratado en los peores momentos. Y en los peores momentos me han tratado muy bien. La verdad es que
hacer vida acá me parece fácil siempre y cuando usted venga a respetar el espacio y a meterse en la cultura. Coma chicharrón, ¿no? Acepte el guarito. Viva la experiencia real y demuestre respeto por esa experiencia. Y eso creo que no solo aplica acá a Colombia, cualquier persona que vaya a emigrar. Si usted llega a cualquier lado a hablar mal de las prácticas de ese país, le va a ir mal, indiscutiblemente. Yo creo que yo llegué aquí a abrazar, a conocer, a descubrir, a sembrar mucho. Yo creo que si en algo me he especializado es en hacer todo lo que hay que hacer para poder tener amigos, que es algo que quien emigra adolece de eso, como muy rápidamente lo siente, ¿no? Me faltan amigos, me faltan amigos. Pues yo decidí cambiar el juego y yo me puse a invitar a gente a casa todo el tiempo, a preparar cenas para todo el mundo, a crear eventos sociales, hasta que llega un momento en que ya, eso es como una bola de nieve. Y termina siendo parte de la nueva realidad tuya, de tu la sociedad, nuevo entorno. Yo creo que hay que tener como una clara disposición a que la responsabilidad es tuya, ¿no? Y no es que el entorno va a intentar ser tu amigo. Adaptarse a ti. Llegue usted, invite usted, haga que el otro descubra lo maravilloso que es, y eso es un trabajo y una responsabilidad suya. Usted no tiene a los amigos que lo presenten, a una historia que lo introduzca dentro de determinado contexto. Usted tiene que hacer el trabajo. Algo que me parece muy interesante de lo que tú haces es que también te has metido mucho como a estudiar y analizar el tema de los psicodélicos y de las sustancias y su relación pues con el tema de ciertas temas mentales también. ¿Qué piensas tú del uso legal? Mi posición es un poquito frontal, clara. Todas las sustancias psicoactivas deben ser reguladas para el uso adulto. Todas. Esto nos ahorra grandes problemas. Y lo hemos ido descubriendo con los pocos ensayos que se van haciendo alrededor del mundo, ¿no? Ejemplos como Portugal, que tenía grandes líos con el uso de heroína y que disminuyó drásticamente cuando se entendió que el asunto es un asunto sanitario y no es un tema punitivo. No es que hay que perseguir gente porque usa drogas. Eso es un disparate que es insostenible. La guerra contra las drogas es probablemente el peor disparate de la humanidad en los últimos siglos. Ha causado una violencia impresionante, ha causado... Un derroche de recursos desbordado. Es un derroche impresionante, ha creado estados fallidos. Bueno, vivimos en Medellín, ¿no? No hay que explicarlo mucho. Esta historia de prohibición lo que nos ha enseñado es una sola cosa. Necesitamos otro camino. Ya, basta. No más de esto. Yo creo que necesitamos profundizar en entender que algunas cosas terapéuticas han estado guardadas en una gaveta por miedo, entre ellos los psicodélicos, algunos empatógenos como el MDMA, y que pueden lograr cosas increíbles. Pues la ketamina, por ejemplo, también hay muy bonitas investigaciones, y todas estas cosas quedan como por el tabú, porque es que los científicos que las intentaban proponer para investigaciones eran señalados y perseguidos y les quitaban los recursos. Eso es la prohibición. La prohibición es salir de la era del conocimiento para entrar a la persecución, la brujería, ¿no? Es espantoso. Ya, afortunadamente estamos entrando como una era de más luz. Hay una cantidad de estudios incontables con todas estas sustancias hoy en el mundo. Se van despenalizando. Despenalizar, digamos, una primera fase. Luego viene la regulación. Y yo creo eso. Necesitamos empezar a portarnos como adultos con el asunto de drogas. Lo hemos hecho como de una manera muy infantil. No, eso no se toca. Y no funciona. La verdad es que cada vez que intentamos eso no se toca, la cosa se pone peor. Estamos como en una dinámica, una espiral espantosa con la guerra contra las drogas, que es guerra contra los usuarios, contra las personas, contra seres humanos, que no han hecho nada malo. Sí, total. Era imposible no tocar este tema, tener a tenemos Tomás acá, tenemos que claro. aprovechar de tocar el tema. Todos los temas que queramos. Y es un tema que Laura y yo discutimos mucho en la casa, porque vemos que hay un auge, como una moda, por decirlo de alguna forma, de el consumo de sustancias, también como con otro nivel de conciencia.
y es un poquito más buscando resolver temas de salud, que antes era más de esparcimiento. En mi adolescencia los hongos eran Diversión. diversión irresponsable, pero solo era diversión, y hoy se ha empezado a incorporar un tema de un poquito más abordarlo diferente, también inconscientemente irresponsable, siento yo. Sí, como que ha cambiado el propósito, pero La que el irresponsabilidad propósito está ahí. sea diferente no significa que el manejo que le voy a dar es el mismo. O sea, si bien lo hago porque quizás quiero resolver algunos asuntos, estrés postraumático, enfermedades, trastornos, está bien, pero creo que la gente también lo está haciendo muy deportivamente y en realidad, pues para que haya un resultado, pues debe ser algo tratado con todos los protocolos necesarios. Perdón, y lo menciono también muy importante porque mucha gente que está por fuera, que no puede acceder a una terapia o el motivo que sea, están buscando mucho resolver temas con sustancias. ¿Qué le dirías tú de pronto a la gente que nos escucha, que está diciendo, no, pero es que voy a intentar con esto o voy a intentar con lo otro? Los estudios clínicos que vemos todo el tiempo y que ganan muy buenos titulares, crean algo muy lindo. La gente está descubriendo que estas herramientas pueden ayudar. Pero como a muchas personas no les gusta leer, no leen la noticia y el estudio. Entonces, se quedan con el titular. El titular dice que, no sé, la psilocibina puede ser buena para tratar la depresión. Listo. No leo la noticia, me quedo con el titular. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la lógica? Yo lo que necesito son hongos, ¿ya? Pero usted leyó que esto era en un contexto en donde había terapia, había seguimiento, se hacían integraciones, se diseñó el set para poder recibir la sustancia, se evaluaron cosas del sujeto antes de que la tomara. No, usted no leyó nada de eso. Usted leyó el titular. Y creo que a esta velocidad a la que consumimos información, muchas veces podemos meternos en peligro. Porque voy a dejar algo muy claro. Cuando digo que todas las sustancias hay que regularlas, no quiere decir que todo el mundo tiene que usar esta sustancia. Quiere decir que los adultos tenemos que formarnos, tiene que haber más responsabilidad de parte de los usuarios y también tenemos que crear un aparato que nos ayude a prevenir que las cosas salgan mal, brindando mucha información, mucha asesoría, mucha prevención, que tengamos profesionales que estén allí atentos, apoyándonos, porque es que esto de yo voy y hago una toma de hongos para curar mi depresión, a veces sale bien y a veces sale muy mal, porque no es en un contexto terapéutico. Entonces es muy importante entender, todas estas sustancias dentro del contexto terapéutico, armados con un protocolo como dices tú, están prometiendo lo que ninguna droga psiquiátrica entrega hoy. Es decir, estamos ante un cambio de paradigma enorme para la psiquiatría. Fuera de ese contexto, hay peligros y hay riesgos. Y hay que entenderlos y hay que darles la cara. Si usted decide hacerlo en solitario para tratar un tema psiquiátrico, usted se está metiendo en palabras mayores. Tenga muchísimo cuidado con lo que está decidiendo. Es como, entendamos que no son juguetes. Sí, brutal. Mucho respeto. Mucho respeto a eso. Incluso yo tengo mucho respeto al psicoanálisis. Pienso que hay puertas que tienes que estar dispuesta a asumir que las vas a abrir para enfrentar lo que se viene con eso, que no siempre es bonito. Estoy de acuerdo. A diferencia de los psicodélicos, yo creo que nadie está preparado para la experiencia psicodélica. Nadie. La verdadera experiencia psicodélica, esa en la que no hay nada a la que aferrarse, esa que es sin palabras, esa que desafía todo, que quiebra nuestras maneras de entender la existencia. Nadie puede estar preparado para eso. Yo siento que el psicoanálisis nos da como de a poco una experiencia similar, pero como de a poco, ¿no? Usted va gradualmente metiéndose en algo, en una manera de verse, de examinar su discurso, de contemplarse, de ver su existencia, incluso de separarse del discurso y decir, ¿sabes qué? Yo no soy la patraña que me repito todos los días. Yo soy otras cosas también. Lo mismo pasa con la meditación. E incluso hablábamos temprano con el ayuno. Todas son formas de como reencontrarse con algo que también somos y no es la patraña que todos los días nos decimos.
creo que hacerlo a través del ayuno, la meditación, el psicoanálisis es como más suave. Lo psicodélico es un turbo. Es como meterle un nitro a la cosa y para algunos sale muy bien. De hecho, es muy lindo cuando se hacen estudios dentro de contextos clínicos. La gente tiende a decir, esto es de lo más importante que me ha pasado en la vida. Ah, sí. Top 5, siempre. Es como, es un lugar común que la gente diga esto. Se trata de algo muy poderoso y por poderoso hay que darle el respeto debido, ¿no? Total, qué buen consejo. Tomás, ahorita yo trataba como de hacer esa conexión, como ese vínculo entre el inconsciente y la cultura, ¿cierto? Y hay algo que a mí siempre como que me ha quedado ahí como maquinando en la cabeza, y es que los latinoamericanos, pues por nuestra historia, por nuestra cultura, por lo que nos ha tocado vivir, tenemos como una actitud de colonizados. Entonces muchas veces cuando salimos del país y por ejemplo nos vamos a vivir a otros lugares, a países de pronto desarrollados, con culturas diferentes, siempre hay como una sensación de inferioridad. Nos vamos a vivir a países de colonizadores. Sí, nosotros colonizados nos vamos a vivir a países de los colonizadores. Hablamos que de pronto si los latinos tenemos como un delirio de inferioridad. Como que vamos... A mí me pasaba cuando llegué a Australia, que empecé a manejar, yo escuchaba un pito y decía, soy yo. O sea, yo estoy haciendo algo mal. Todo es culpa mía. Me están pitando. Y al segundo decía... No, inclusive creemos que nosotros lo hacemos mal, que aquí se vive mal y que es que allá ellos saben cómo hacerlo, y entonces toda la vida nos hemos remitido a la literatura de ellos. Que ellos contaron el mundo de claro, una forma u otra. Y entonces la forma en la que nosotros tratamos de entendernos a nosotros mismos es a través de los ojos de otros también. Y eso ha sido como ellos narran las cosas, nosotros nos vamos a lo que ellos escriben para tratar de justificar y de entender nuestra realidad. Y eso ha generado pues como la dinámica de eso del colonizado y del colonizador. ¿Cómo podríamos hacer esa lectura desde el inconsciente y de cómo la cultura también se nos va encajando ahí y nosotros lo que empezamos es como a repetir? Yo creo que esa es la palabra clave siempre que hablamos de inconsciente, es que se repite. ¿Cuáles son las escenas que se repiten? ¿Cuáles son los juegos que se repiten una y otra vez? Y ustedes creo que lo han descrito pues mejor que yo, ¿no? Es ese juego de la inferioridad. Está como terriblemente arraigado. Y es curioso porque mientras hablaban, estaba como examinando, pensaba mentalmente en países de Latinoamérica en donde quizá no esté tan arraigada esa autocrítica tan nociva, ¿no? Pensaba en Argentina, que quizá apunta a otra cosa, ¿no? Y cómo desde la cultura, por ejemplo, han sido espacios, hablo puntualmente del rock argentino que me encanta, ¿no? Ha sido un estandarte, una manera de contar una historia. Porque es importante eso, ¿no? Cuando yo lo que hago es digerir las historias de otros, yo me convierto en un actor de reparto, ahí mal pago, de una historia que se inventó otros. Listo. Cuando yo tengo una cultura enriquecida que se enorgullece de narrar sus historias, a la vez retroalimenta la cosa y me da otro lugar dentro de esa narrativa. Creo que, a ver, sería grosero decir que en el resto de Latinoamérica no han habido otras como corrientes culturales tan fuertes como el rock argentino, pero creo que allí se encuentra algo que nos invita a pensar, mira, aquí hay una gente que cambió claramente el discurso y lo utilizó a través de la cultura. Yo siento que de repente en gastronomía, en algunos otros lugares de Latinoamérica también han logrado dar un salto y decir, no, mi gastronomía es mejor que en cualquier parte del mundo. No sé, pienso en México, ¿no? Es difícil hacerle creer a un mexicano que lo Tex-Mex es mejor que la comida mexicana. Es bastante complicado, ¿no? No, que es que los gringos lo hacen del otro lado mejor. No estoy seguro. Creo que ese como
ese bastión, último bastión, que es lo cultural, también nos ayuda en la producción a generar nuevas historias que nos den un mejor lugar. Si nos quedamos quietos y seguimos digiriendo, tragando historias de otros, siempre nos van a dar el peor lugar, ¿no? Sí, también sin una posición crítica. Sobre todo es que siento que hay un papel muy loco que hacemos todo el tiempo los latinos y es darle juicios de valor a que es mejor y que es peor. Entonces, lo de ellos es mejor y Y los nosotros... otros peor. Y no necesariamente Y nosotros tiene que somos estar los feos. transversalizado. Y Eso, nosotros- no, sobre Sí, la claro. estética total. Claro, Está- y el estándar estético es el de ellos y no el de nosotros. Y los que lo están haciendo bien son ellos y no nosotros. Pero es muy charro cómo se da el cortocircuito. Nos está pasando mucho en Medellín, ¿no? Porque de pasar de ser esta ciudad a la que el mundo le da la espalda, Ujú. Ajá. ver a los neoyorquinos peleándose por los apartamentos en el poblado es muy charro. Sí. Entonces, ver a la gente sentir que su esquema mental ya no funciona. Es como, tengo que cambiar las creencias, ya no sirven, ¿no? Son unos asuntos heredados, estos temores, estas vergüenzas, y me acaban de... El apartamento ya no lo puedo arrendar porque es que lo cogió el neoyorquino que jamás hubiese venido acá en otro momento. Creo que, hablando de la flexibilidad a la que hacía referencia temprano, incluso para los que se quedan, ¿no? Siempre nos tenemos que invitar a ese cuestionamiento constante de cómo la realidad se va moviendo. Este planeta está tan dinámico, con una cantidad de nómadas, con una velocidad, con unas migraciones que no podemos ni entender, Con una porque incertidumbre de todo. que es como para preguntarnos constantemente, bueno, ¿y esta Medellín en la que vivo hoy qué? ¿Se parece? ¿Es de los paisas? Porque es que la verdad, yo salgo Sí, sí, yo sí. voy a Pergamino todos los días. Pergamino está dividido en este momento. El de la 10B. El público es mitad extranjero y mitad local. Si uno va al de Provenza es 80% extranjero. Sí. Y uno dice, bueno, esta no es la Medellín a la que yo vine, esta es otra. Yo tengo que hacer un nuevo pacto con mi ciudad y entenderla. Son otras dinámicas. Voy a conocer a otro tipo de gente. Cada vez que salga a una fiesta, una reunión social, voy a enfrentarme a una nueva ciudad. Yo creo que es como entender eso, que es una ciudad que se va creando todo el tiempo. Uno hace parte de dinámicas que se están inventando sobre la marcha y uno tiene que ser flexible ante ellas. Dale tú. Tomás, pero entonces se puede modificar el inconsciente. O sea, podemos Claro. intervenir y podemos modificar muchas su- cosas que están ahí. Por supuesto. Es Pero decir, toma mucho tiempo. no, eso es una patraña que nos vendieron. Yo creo que hay cosas que naturalmente modifican la estructura del inconsciente, ¿no? Pero temprano te decía que en una consulta de psicoanálisis, una consulta de psicoanálisis busca provocar cambios en esa estructura. No es que es una cosa que tenga que tomar demasiado tiempo. Los eventos de nuestra vida y la forma en la que nos reposicionamos también cambian el inconsciente de los sujetos. Verlo como un trabajo que yo solo voy a acceder a los beneficios de eso después de tantos años yendo... A mí me parece que eso es muy mal negocio. Yo no haría eso. Yo creo que nosotros desde la palabra tenemos la forma de repensarnos, mirar nuestros actos, ver nuestras repeticiones y tomar decisiones para cambiar la vida. Eso es también cambiar el inconsciente y no es algo que requiera años, ¿no? Si usted hoy asiste a mi consulta y hablamos un poco acerca de sus síntomas, de su forma de generar malestar y descubrimos algo, vemos un patrón, logramos una asociación, usted queda un poco perpleja ante la situación. Ahí se producen cosas, ahí se producen efectos y cambios en el inconsciente y son estructurales y a veces duran para siempre. Cosas que pasan en una sesión. Y digo, hablo de psicoanálisis porque es lo que yo practico, pero la verdad es que tenemos muchas formas, hasta con los psicodélicos, cambiarle la estructura inconsciente. Por supuesto, es una bomba atómica ante la estructura inconsciente. Podríamos decir que un poco la invitación a los inmigrantes y a los que vuelven, que es otra versión. La gente que vuelve se encuentra con una ciudad diferente. Como En tú lo en este decías, caso, a redescubrir. con una Medellín diferente es flexibilidad. Hay que ser muy flexibles con
con las ideas. Y también pues, en la modernidad, o los que crean que estamos en la posmodernidad, los que están en la modernidad, también es un poquito el llamado es flexibilidad, porque todo es muy dinámico ahorita, todo es muy cambiante, y arraigarse con ideas muy fuertes, que es un poco la discusión con la cultura, que a veces nos sentamos en decir es que así es, porque es que así lo hizo mi papá y así lo hizo mi abuelo, y no voy a ceder porque es un poco como una lucha entre mantener unas tradiciones, que es lo que nos hace a nosotros, pero también estar muy dispuesto Me parece a ceder. loquísimo ese punto en el que convergen uno y otro, o sea, hasta qué punto debo ser flexible, adaptable, pero también hasta qué punto influye mi cultura, mis tradiciones y cómo también esos cambios se van dando. Pienso mucho lo que decía ahorita Tomás, por ejemplo, de Medellín, pues el fenómeno un poco que estamos viviendo hoy y que es relativamente muy nuevo y cómo se va modificando el discurso y cómo nosotros mismos nos vamos convenciendo de cosas diferentes y cómo entra a jugar también ahí la psicología de las masas. Por ejemplo, entonces empezamos a... Un momento que todo el mundo decía, o sea, Medellín es la ciudad más insegura de Colombia y casi que vivir en Medellín es... Sí, un kamikaze, sí, que sí. eso pues, ya Y cómo va mutando eso y cómo hoy entonces ya el discurso es, no, Medellín es la ciudad de los nómadas digitales, Medellín es un hub de innovación y tecnología, Medellín está teniendo un fenómeno de gentrificación, también es un buen sitio para rumbear, que es Medellín, otra. Provenza, y cómo eso nos va calando también a nosotros ahí y empezamos también a operar también como por esa repetición de la que hablamos. Y Tomás, ¿has pensado en regresar a Venezuela? Yo sé que hay mucha gente que está acá, en Colombia, que incluso nosotros hemos tenido como la oportunidad de compartir con muchos venezolanos que dicen, estamos muy agradecidos con Colombia, nos ha abierto las puertas, pero si las cosas en Venezuela se normalizaran un poquito, se estabilizaran, Yo te soy pues se muy volvería. honesto, ¿no? Hablando de emigrar y tal, yo soy un extranjero en Venezuela. Yo no entiendo Venezuela. Yo fui el año pasado y yo no entendí las cosas, ¿no? Parecía tonto, ¿no? ¿Y cómo se paga esto? ¿Y cómo se hace? ¿Y el dinero? ¿Y cómo funciona esto? Yo tengo que volver a aprender. Y yo no quiero volver a aprender en Venezuela. Ya yo me aprendí una Venezuela, me la viví 30 y punta de años. Ya. Es como, creo que mi historia es lo que creo ahora. Yo no sé cómo voy a hacer mañana, pero mi historia con Venezuela, como ese romance cercano, terminó. Se acabó. Yo voy allá, visito, la abrazo, la paso muy bien, como muy rico, disfruto todas esas cosas que solo están allá, que por cierto, que me den disfrute, no quedan tantas. Mi historia está en otro lugar. Yo, producto de los ideales heredados de la cultura antioqueña, como he dicho, creo que están en el oriente antioqueño, pero ya cuando esté la casa construida ya, probablemente me tenga que inventar otra cosa, porque ya Medellín habrá cambiado y ahora habrá que pensar en los ideales de todos los nómadas digitales que vienen de todo el mundo, que hacen parte de Medellín y que redefinen la cultura y nos van a pensar, no, ahora lo bueno no es el oriente antioqueño, ahora habrá que vivir en Guarne. Sí. Bueno, sigue siendo, pero es como... Por eso quizá he usado tanto la palabra flexibilidad, pero voy más allá. Es estar abierto a que si usted está emigrando, es para sumergirse de lleno como en ese océano nuevo, es exponerse a todo lo diferente, descubrir la realidad desde otra mirada. Para eso estamos emigrando. Si usted nada más emigró para que le cambiaran la cantidad de dinero en la cuenta, por ejemplo, primero usted se está perdiendo de la mejor parte. Usted no está accediendo al disfrute real, ¿no? Y para poder acceder al disfrute real hay que aprender a gozar de la diferencia, que aquí se coma distinto, de que aquí se baile de otra forma, de que aquí hablen distinto. Si usted encuentra en cada uno de esos puntos como una pared, porque usted lo quiere a su manera, Te vas a sufrir. usted va solo a sufrir. Yo insisto, no me quedo con esta versión de Medellín. Esta es la de hoy, me genera unos ideales hoy, me genera unas dinámicas hoy, y estoy loco por conocer la de mañana. Yo cuando llegué a Medellín, en Medellín, la
la cultura gastronómica era reducida a algunas cosas. Y era mi gran sufrimiento en el momento, ¿no? Pero ya yo tenía más o menos claro cómo, qué estaba pasando en la ciudad y decía, en 5 años Medellín va a ser otra cosa. Y la verdad, no tenía idea de para dónde iba a coger Medellín. La cultura gastronómica de Medellín hoy es bastante rica. Increíble, muy buena. No, oferta hermosa, están pasando cosas increíbles. Yo quiero ser testigo de lo que va a pasar dentro de 5 años. Creo que hay que tener como esa disposición. Ya veremos dónde paramos. Tomás, yo creo que ya vamos cerrando esta conversación, pero yo sí quería aprovechar este momento para que quizás tú nos hagas un par de recomendaciones, cómo podemos, sin mucho protocolo, sin mucho conocimiento, empezar a hacer pequeñas cosas que tú creas que en realidad aportan a la salud mental de nosotros los seres humanos, como cosas que están a nuestro alcance, que no son muy difíciles de hacer, que no requieren de una profesionalización y que nos podrían ayudar a vivir mejor y a sortear más como esas dificultades que se nos presentan en el día a día. Hablando de cosas muy puntuales, para ser muy pragmático, yo he encontrado en la meditación la herramienta que puedo recetar a casi cualquier persona y que mejores resultados me ha brindado. No requiere ninguna pericia, ningún talento específico, ninguna formación previa. Creo que es algo que nos ayuda muchísimo, ¿no? Saber habitar la calma. Sobre todo quienes emigramos, experimentamos episodios de estrés muy fuertes porque nos vamos a equivocar, vamos a pagar donde no era, vamos a contar mal una cosa, nos metemos en un lío con el de los impuestos, porque es que no sabemos. Nosotros al emigrar, nuestros saberes se nos convierten en algo más o menos inútiles en muchos aspectos. Y nos toca aprender muy rápido y la verdad es que no podemos aprender a la velocidad de la vida y vamos a fallar muchas veces. Que es importante, ¿por qué digo meditar? Porque nos ayuda a recordar que nosotros podemos hallar la calma indistintamente del entorno. Donde usted esté, usted puede encontrar la calma. Está a un par de respiraciones de eso. Luego que usted aprenda a meditar, que creo que es una práctica que podemos hacer todos los días, cotidianamente, es gratis, solo nos trae cosas positivas. Cuando hablo de este asunto del estrés, es muy importante identificar los focos principales de estrés en la cotidianidad, porque el estrés es nuestro principal asesino. Si bien la depresión es importante, la ansiedad es importante, el estrés nos está matando literalmente. Genera una respuesta fisiológica que nos inflama, nos enferma y nos mata. Las caras del estrés visibles tienden a hacer muchas cosas, desde diabetes hasta hipertensión, cáncer, y no entendemos que comienza con estrés. Hablando mucho de quienes emigramos, entonces en la cotidianidad vamos como aprendiendo a sortear la vida y nos empezamos a topar como en el día a día con algunos focos de estrés importantes. Y muchos son repetitivos, se sostienen con base a decisiones que nosotros hemos tomado y que hacen que vuelva y aparezca el estrés a la misma hora. Es muy importante estar atento a esto. Como si empezamos a sentir signos de estrés cotidianamente, tenemos que hacer algo con ese estrés, que implica no crear técnicas para regular y no sé qué, sino tomar decisiones. Tomar decisiones importantes que nos saquen de aquello que nos lleva una y otra vez al lugar de estrés. Puntualmente, para compartirles de mi experiencia personal, yo en algún momento tuve que tomar una decisión de soltar una empresa acá en Colombia. Es decir, no más. Esto a mí me está dañando la vida. Me puede dar plata y todo, pero me está dañando la vida. Y yo podía aprender técnicas para controlar el estrés. No era lo mejor. Lo mejor era soltar la empresa. Y creo que tenemos que enfrentarnos constantemente a eso. A veces hay que soltar la casa, a veces hay que soltar una expectativa, a veces hay que soltar una pareja, a veces hay que mudarse porque llegaste al barrio que no era y no lo entendiste y empiezas a sufrir todos los días en ese barrio y no era. A veces hay que soltar. Creo que el emigrante tiene que moverse muy rápido, soltar lo que le está comiendo de estrés, adaptarse, aprender a disfrutar muchísimo de la diferencia, de la cultura, de lo que no entiendo, exponerse a esa incertidumbre que implica estar en un lugar completamente nuevo.
creo que eso es lo que nos permite como pasarlo bien o lo mejor Surfearla. posible. Primera Sí. vez, sí. No, Tomás, me encantan. Si podríamos quedarnos hablando. Ah, sí. Seguramente mucha gente quedó fascinada, como estamos nosotros. ¿Dónde pueden encontrar? Sabemos, como lo mencionaba ahorita, tienes un podcast, en redes también estás constantemente compartiendo contenido. ¿Dónde la gente puede como encontrar un poco lo que haces? Bueno, me pueden conseguir como lisérgicos en casi cualquier red social. E incluso en YouTube tengo un canal para meditación. Ahí creo que pueden conseguir buenas herramientas para quienes no sepan meditar. Y está el podcast, El Buen Trip, en Spotify y en Apple Podcast. Creo que por ahí No hay es pierde. suficiente, sí. Estoy por recientemente, de hecho, probablemente cuando salga este episodio, muy, muy cerca, estaré lanzando un nuevo libro. Es más, hasta les propongo de una vez nos veamos para seguir la conversación y hablar de otros temitas que creo Me que encanta. vale la pena Genial. explorar a partir de Sí, ese sí. libro y que creo que con ustedes fluye muy bien hablar de esos temas. Me encanta. Bueno, a ustedes muchas gracias por llegar hasta acá, por ver, por escuchar nuestro contenido. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @nohaybanderasEnMarte, que venimos cada semana con un nuevo episodio, con un nuevo invitado y que, repito, pueden encontrar toda la información que Tomás comparte a través de sus redes sociales en @lisérgicos y también El Buen Trip, su podcast. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, chao.